vamos a desarrollar ese ejercicio. No sé, no recuerdo si en fundamentos hicimos un ejercicio que calculaba la distancia entre dos puntos. A veces lo hago, a veces no. La verdad no recuerdo si el semestre pasado lo hice. Pero bueno, ¿qué necesitamos para calcular la distancia entre dos puntos? Y bueno, y también el punto medio, ¿verdad? Acuérdense que todos los ejercicios los podemos resolver sin nada de objetos. Bueno, decir sin nada de objetos no es cierto porque realmente usamos muchos objetos que ya están. El JTable, todos los componentes son objetos. Pero yo me refiero a objetos de clases que nosotros hayamos diseñado. Este lo podemos resolver sin problema, sin crear ninguna clase. Pero bueno, la idea es crear clases para entender los conceptos de programación orientada a objetos y poderlos aplicar ya en cuestiones un poquito más complicadas. A ver, voy a poner aquí un diagramita. Este diagrama. A ver, me lo voy a llevar para arriba, ¿sí? Bien, dice ahí. Ahí. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos el sistema de coordenadas X y Y. Tenemos un punto A con estas coordenadas 8, 6. Espero haber contado bien. Y el punto B con esta coordenada. ¿Qué es lo que nos piden? En primer lugar, la distancia entre esos dos puntos. Bueno, entonces voy a señalar esa distancia con una rayita por ahí. Voy a empezar de aquí. Ah, caray, pero es una línea, ¿verdad? No es un cuadro, no es un cuadro. Es una línea. Entonces, empiezo de aquí y me voy hasta acá. Esta es la distancia que me están pidiendo, ¿sí? Y esta la podemos simbolizar así con una D de distancia. Ahí está. Bueno, ¿qué necesitamos recordar para calcular la distancia entre dos puntos? Digo recordar porque en algún momento de nuestra vida estudiantil lo vimos, espero. ¿Cómo se calcula la distancia entre dos puntos? Es que en realidad esto se forma un triángulo rectángulo, ¿no? Y un cateto es la diferencia de coordenadas X y otro cateto es la diferencia de coordenadas Y. De ahí sale la fórmula. Ya ven que para calcular la hipotenusa aquí realmente estamos calculando la hipotenusa de un triángulo que se forma un cateto imaginario aquí, un cateto imaginario aquí. Este cateto es la diferencia de las y este cateto es la diferencia de las X. ¿Y cómo calculamos la hipotenusa? Este al cuadrado más este al cuadrado, raíz cuadrada. Y de ahí sale la fórmula de la distancia entre dos puntos. Bueno, la voy a poner, esa fórmula es esta. Es esta, ¿ah? Bien, es la que vamos a usar para calcular la distancia entre dos puntos. X2 menos X1 viene siendo este cateto. Y2 menos Y1 viene siendo este cateto. Cada uno lo elevamos al cuadrado, le sacamos raíz cuadrada y es la hipotenusa. Es lo que nos están pidiendo, la distancia. Bueno, eso lo tenemos que recordar para poder idear o abstraer una clase que nos permita calcular esto. ¿Cuántos datos necesitamos para calcular la distancia? ¿Cuántos chavos, ahí platicadores? ¿Cuántos datos necesito para calcular la distancia? 4, ¿ah? X y Y de un punto y X y Y de otro punto. Entonces yo podría pensar, miren, la abstracción o las clases que nosotros diseñemos no es nada más que sintácticamente me resuelve el problema. O sea, no nada más amontonar datos y métodos y que me resuelve el problema y ya. Esa, bueno, sintácticamente sí está bien, pero la idea es que hagamos una equivalencia con el mundo real de cómo trabaja para poder resolver los problemas de una manera más estructurada. Entonces, aquí yo podría pensar en una clase, bueno, ¿cuál sería el objeto de esta aplicación? Los objetos principales. Quiero calcular distancia, me mencionan puntos, no sé, ¿cuál creen ustedes que sean los objetos principales de esta aplicación? Distancia lo vemos como un cálculo, ¿no? La distancia es un cálculo. Entonces, más bien eso sería como un método. Pero vamos a calcular la distancia entre qué? Entre dos puntos. Entonces,
podemos pensar nosotros en objetos puntos. Java tiene una clase point. Bueno, podemos empezar con una abstracción de este tipo. Voy a poner por aquí un diagrama. Vamos a poner en este color. A ver, voy a poner un diagrama tentativo. ¿Sí? De acuerdo a lo que hemos estado diciendo. Entonces aquí vamos a poner nuestro diagrama de clase. Así. Y vamos a decir que es la clase punto. Y como necesitamos 4 datos para calcular, aquí va a haber un método que se va a hacer la distancia, ¿no? Y la distancia me va a regresar un valor de tipo doble porque pues puede tener decimales. Y bueno, yo puedo tener como atributos, la X1 son privados, ¿verdad? Los atributos. X1 de tipo doble. Y luego Y1, ese menos significa que es privado, de tipo doble. Y luego X2 y Y2. A ver, vamos a analizar un poquito esa abstracción. ¿Creen ustedes que sea correcta? Sí me va a resolver el problema. Porque yo le alimento aquí a X1 le paso el 8, y luego a Y1 le paso el 6, y luego a X2 y Y2 le paso el menos 5 y menos 4. Aplico esta fórmula en este método y me va a dar la distancia. Todos contentos, ¿va? Todo trabajó correctamente. Pero ¿por qué esto no está bien? Aunque funcione. Bueno, yo tengo una máxima que a veces yo digo, primero que funcione, ¿verdad? Si me piden una aplicación o un problema, resolver un problema con un programa, primero que funcione. Y luego ya si lo puedo mejorar. Pero si lo puedo hacer al mismo tiempo, que funcione y que sea eficiente, que sea pues, mucho mejor. Eso, ¿qué nos va a dar esa, digamos, esa habilidad? Pues la práctica, ¿no? Bueno, entonces yo ahorita puedo decir, no, vamos a empezar a decodificar nuestra clase y ponemos los get y los set y los constructores y calculamos la distancia. Pues es aplicar esta fórmula, ¿verdad? Y todo bien. Pero insisto, ¿por qué esto no está bien? En el mundo real, el punto, ¿cuántas coordenadas tiene? Ahí están los ejemplos. Un punto, ¿cuántas coordenadas tiene? Dos, nada más dos. En paz descanse, el Inge Joven nos ponía este ejemplo. Decía, este es un punto fenómeno, porque tiene 4 coordenadas. Ese punto estaría bien si habláramos de la cuarta dimensión. Y ya no se llamaría X1, Y1, X2, Y2, se llamaría X, Y, Z y no sé qué otra letra, la W. Nosotros, el plano, por eso se llama plano, ¿va? Plano cartesiano es un plano, nada más tiene X y Y, 2 coordenadas. Ya si hablamos de tercera dimensión es porque tiene una profundidad y tiene pues el eje Z, pero ese no lo podemos representar en una hoja porque pues, la hoja es plana. Y así es que lo tenemos que hacer a través de una simulación, ¿verdad? De que lo ponemos como inclinadito y a lo mejor una sombra y que se vea que es el... Porque no podemos representar en un plano una tercera dimensión, mucho menos una cuarta dimensión, porque ni siquiera la entendemos, la cuarta dimensión, ¿verdad? Dicen que existe, pero pues ¿cómo la podemos visualizar la cuarta dimensión? Bueno, entonces esto no está bien porque no es la representación de un punto nada más tiene 2 coordenadas. Ok, entonces vamos a hacer un cambio aquí para crear una clase punto, pero ahora sí que nada más tenga su X y su Y. Un punto nada más tiene coordenada X y coordenada Y. O sea, aquí sería X y Y. Esto no lo lleva. ¿Sí? Ahora sí, estamos ajustándonos a lo que es un punto en el mundo real, en matemáticas. O sea, y no es nada más porque tiene que ser como en el mundo real. No, lo que pasa es que en el mundo real se resuelven los problemas. Entonces, el mundo real sería en matemáticas. Aplicar esto en matemáticas. En matemáticas nadie me va a aceptar un punto con 4 coordenadas.
porque no existe. Todo va a ser con puntos de 2 coordenadas. Pero luego viene un pequeño problema, ¿verdad? ¿Cómo voy a calcular la distancia si nada más tengo una X y una Y? Y yo necesito 4 coordenadas. ¿Cómo le vamos a hacer para que con un punto yo pueda calcular la distancia con otro punto? Son dos objetos diferentes, ¿eh? A, ya viéndolo esto como un objeto, este es el objeto A y este es el objeto B de esta clase. ¿Cómo lo podemos representar? Bueno, vamos a poner aquí una representación del objeto A y el objeto B. Vamos a ponerlo así. Caray, eso quedó muy chueco, ¿no? A ver, entonces quedó así. Digamos que ya sabemos que el nombre que le damos al objeto es una referencia nada más, pero es práctico decir que es el objeto. Entonces, digamos que este es el objeto A. ¿Sí? Este es el objeto A. Va a tener una X de alguna manera por constructor o por método set, una X que vale ¿cuánto? 8 y una Y que vale ¿cuánto? 6. Y va a tener aquí un método que va a calcular la distancia. ¿Sí? Que me va a regresar un doble. Bueno, ese es el objeto A y puedo representar el objeto B también. Entonces, vamos a ver, el objeto B. ¿Cómo sería el objeto B? Bueno, aquí sería otra referencia, B. Y nada más cambia la X y la Y, ¿no? La X, ¿cuánto vale? Menos 5 y la Y menos 4. Bien, ¿cómo le vamos a hacer para que interactúe este objeto con este otro y que se calcule la distancia entre ellos? Porque es lo mismo que decíamos con los totales. ¿Por qué en la clase empleado no pusimos total liquidación en la clase como un atributo? O como perdón, el promedio de liquidación, o total de sueldo, porque dijimos que estamos haciendo la abstracción de un empleado, y la suma de los sueldos de los empleados no es responsabilidad de un empleado, a lo mejor ya es responsabilidad de la empresa, como en el ejercicio que vimos. Bueno, aquí también, nosotros tenemos un punto, pero de alguna manera se va a tener que relacionar con este otro punto para poder calcular la distancia. Bueno, eso lo vemos ahorita cómo quedaría. De hecho, este método no está bien representado aquí todavía. Ahorita vamos a ver por qué. Porque yo estoy diciendo que este método va a calcular una distancia que me va a regresar un valor doble, pero con respecto a qué va a calcular la distancia si nada más tenemos coordenadas X y Y. Bueno, entonces eso lo vamos a resolver ahorita en el código. Vamos a crear una aplicación que se llame punto, aplicación punto. No había cargado NetBeans. Pues yo creo que no, ¿verdad? Bien, vamos a crear una aplicación que se llame 09 aplicación punto. Muy bien. Y entonces, pues lo primero que vamos a hacer es agregar una clase que se va a llamar punto. A ver, voy a poner esto así. Y este diagramita lo vamos a poner por acá, ¿sí? Bueno, el diagrama que tenemos que considerar es este segundo, ¿eh? Es este de aquí. Muy bien, entonces agregamos nuestra clase punto. Se llama punto, ¿verdad? Luego, tiene dos atributos, la X y la Y. Son de tipo doble los dos. Entonces, pondríamos aquí private. S menos quiere decir que es privado. Private, doble. X, así le vamos a poner digo, porque le podemos poner coordenada X, ¿verdad? Pero le vamos a poner por X. Y vamos a poner el atributo Y. Un punto solo tiene dos coordenadas. Un punto en el plano cartesiano. Insisto, si fuera en tercera dimensión, pues tendría 3 coordenadas. Muy bien, ya con esto podemos arrancar agregando constructores, métodos getSet, método toString, y luego ya vemos cómo implementamos el cálculo de la distancia. Bueno, entonces voy a agregar el primer constructor, el de default, lo voy a hacer con inserción de código,
un constructor sin parámetros. Le voy a decir que lo, ahí. Mande. ¿Cómo que? ¿Cómo agregué el qué? Voy a agregar ahorita otro. Bueno, este constructor lo agregué, pero para asegurarme, yo sé que como son valores de tipo doble, desde que se declaran tiene un valor inicial de 0. Pero aquí la idea es que este constructor les ponga ese 0. Es el origen, ¿verdad? Bueno, voy a agregar otro constructor. Botón derecho, insertar código, y aquí escojo el constructor. Y el constructor me dice, ¿qué parámetros quieres? Vean cómo me da a elegir. Ahorita porque nuestros ejercicios no han tenido muchos atributos las clases, pero se imagina que tuviera 20 atributos la clase, pues un constructor que pida 20 parámetros no sería muy práctico. Entonces por eso empiezan a aparecer muchos constructores para crear de diferentes formas el objeto. Aquí, pues sí quiero que este constructor es el parametrizado, que tome como parámetro la X y la Y. Entonces le digo que seleccione todo, lo genero. Ya tenemos el constructor que recibe como parámetro la X y la y para distinguirlo utiliza el operador this. Bueno, vamos a agregar los métodos get y set, también por inserción de código. Entonces sería aquí, insertar código, getter y setter, y le digo, sí, quiero de todos, de la X y la Y, quiero su get y su set. Entonces ya, y pues ya aquí tenemos el método getX, regresa el valor de X, setX. El toString, les mencionaba anteriormente que casi no me gusta, no que no me guste, sino que no me sirve mucho como lo genera. A veces sí lo utilizo porque pues no, tal vez no me interese tanto la representación, no le voy a dar tanto valor, pero aquí sí porque vamos a representar el punto pues como se maneja en matemáticas. ¿Cómo se representa un punto? Pues lo estamos viendo aquí, ¿no? Una letra, esa letra no la tenemos como atributo del punto. La podríamos poner una cadena que identificación del punto, pero la verdad es que el punto, pues más bien lo vamos a utilizar para crear luego otras clases más complejas, como una figura. Entonces no nos vamos a meter con una identificación del punto, eso se la dará la aplicación. Nada más se abre un paréntesis, se pone el valor de la coordenada X, una coma, la coordenada Y se cierra el paréntesis. Así es como lo vamos a representar. Entonces, el método toString no lo voy a insertar, lo voy a escribir yo. Sería public string toString. ¿Para qué sirve el método toString? Para mostrar el objeto como una cadena. Es la representación del objeto como cadena. Bueno, entonces aquí le vamos a decir que regrese y vamos a formar el punto, cómo se va a observar. Abrimos un paréntesis, le ponemos la coordenada X, una coma, le agregamos la coordenada y cerramos el paréntesis. Así es como se va a representar un punto. Entonces, ya con esto, nosotros podríamos crear estos dos objetos, ¿eh? Además, vamos a crearlos. Voy a ir a la aplicación. Aquí está la aplicación. Bueno, ¿por qué me marca error? No, ya no. Me voy a la aplicación y voy a crear estos dos puntos, el A y el B. A ver, el A y el B, o sea, por ahí los tenemos, ¿verdad? En la aplicación le vamos a decir punto, le voy a llamar la referencia A, es igual a new punto, y le paso, voy a usar el constructor parametrizado, le voy a pasar el 8 y el 6. 8,6, el 8 lo va a tomar el parámetro X y se lo va a asignar al atributo X, y la Y es lo mismo. Y el punto B lo voy a crear diferente. Bueno, esto ya lo había comentado. Yo a veces hago esto no porque diga, no, pues es que tiene que hacerse diferente. No, yo lo hago diferente para repasar conceptos, para validar que lo que estemos haciendo es correcto. Yo ya utilicé el constructor parametrizado. Sería muy raro que la inserción de código fallara, pero de todos modos no está de más comprobarla, ¿verdad? Entonces, yo voy a utilizar ahora el segundo constructor para el punto B. El segundo constructor es este, ¿verdad? Ahí
quién sabe por qué cuando... Bueno, ahí está. Pero ahorita el punto B tendría 0, 0, porque el constructor por default pone 0 y 0 en la X y Y. Bueno, le vamos a decir que al punto B, a través del método setX, vamos a ponerle el valor de X, que es un menos 5. Y al mismo punto B, pero ahora su coordenada Y, a través del... le vamos a ponerle menos 4. Y entonces ya les podríamos dar salida a los dos. Le voy a dar salida a los dos, ¿sí? Sería system, out, y le voy a decir que ponga la A, yo la estoy poniendo, y le vamos a decir que le agregue la A, ¿sí? ¿Cómo, cómo va a trabajar esto? Como es una cadena, acuérdense que el operador más, cuando tiene una cadena, uno de los operandos es cadena, el otro operando lo convierte a cadena. Y si es un objeto, ¿cómo convierte un objeto a cadena? Mandando llamar el método toString. Entonces aquí, aunque yo no se lo pida, solito va a mandar llamar el método toString. Es el método estándar para convertir a cadena un objeto. Entonces aquí ya le diríamos system out, ahora el punto B. Le pondremos aquí B. Aquí lo voy a mandar llamar nada más para confirmar. Le voy a poner toString, ¿sí? No es necesario en este contexto, en otros sí. A veces, aquí porque la conversión la va a hacer, de hecho aquí lo haría por dos vías. Primero lo haría el operador más porque se da cuenta que el otro es una cadena, pero si yo le pusiera la pura, así, la pura A, tampoco es necesario ponerle toString. Y ahí no hay un más. Pero ¿por qué no es necesario ponerle toString aquí? Porque el método println system es una clase, out es un objeto, y el método println del objeto out, todo lo que llega lo convierte a cadena. Todo, si le llega a cadena, qué bueno. Si no, lo convierte a cadena, para mostrarlo. Entonces aquí, convertir a cadena el objeto A es mandar llamar el método toString. Bueno, voy a ponerlo como estaba. Así, ¿verdad? Y vamos a probar y nos tiene que dar, pues, aquí está el punto A, el 8, 6 y el punto B, menos 5, menos 4. Ya tenemos los dos puntos, los dos objetos puntos. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer para que calcule la distancia? Y aquí viene lo interesante. Este concepto que vamos a ver ahorita, o más bien esta idea, porque no es un concepto así en realidad, el hecho de que muchas veces los objetos tienen que interactuar con objetos de su misma clase. Y eso lo vemos mucho en las operaciones matemáticas. Aquí, para yo poder calcular la distancia entre dos puntos, el punto A tiene que interactuar con el punto B a través de algún parámetro de un método, como en este caso. Entonces, es precisamente lo que vamos a actualizar aquí. En nuestra gráfica, en nuestro diagrama, perdón, aquí le vamos a decir que cuando estamos dentro de la clase podemos considerar que es un objeto dis, cualquier objeto de la clase. Y si queremos interactuar con otro objeto de esa clase, lo podemos hacer a través de un parámetro. Entonces aquí le vamos a poner un parámetro. Noten cómo se ponen los parámetros en el diagrama. Y es importante que lo entiendan porque, por ejemplo, en el examen, una parte es interpretar un diagrama. Entonces, ¿cómo se ponen los parámetros? Se pone el nombre del parámetro. En este caso le voy a poner una P porque el punto que mande llamar el método distancia va a ser el primero de ellos, de los cuales se va a calcular la distancia. Y el segundo punto con el que se va a calcular esa distancia va a venir en este parámetro. Entonces, ese parámetro es de la clase punto. Vamos a ampliar un poquito más esto para que se vea mejor. A lo mejor con eso es suficiente, ¿no? A ver, así y así. Entonces voy a tomar este y lo voy a poner aquí. Ya con eso tú. Quiere decir que nosotros vamos a calcular la distancia entre dos puntos de esta manera. Va a haber un punto, digamos el A, que va a mandar llamar el método. O sea, acá, aunque todavía no tenga yo el código, ya puedo imaginarme cómo va a ser. Yo voy a calcular aquí una distancia. Igual le voy a pedir al punto A que calcule la distancia
con respecto al... Ahorita me va a marcar error porque no está ese método, ¿sí? Pero esa es la idea, de que yo le diga al punto A, vas a ejecutar el método distancia y yo te voy a pasar el punto B y va a calcular la distancia entre quién y quién, entre A y B. En la aplicación se llaman A y B, son las referencias con las que se conocen esos objetos, pero en el método, A se va a convertir en dis, porque es el objeto que mandó llamar el método, y la B, el objeto B, se va a convertir en P. Nosotros dentro del método no vamos a trabajar con A y B, porque no sabemos qué nombre le pongan en la aplicación. Vamos a trabajar con dis y con P. Ok, entonces vamos a empezar a codificar esto. Sería, vamos a empezar a codificarlo acá en nuestra clase punto. Y vamos a poner algún comentario por ahí, public doble, porque la distancia, el resultado es un valor de tipo doble, se va a llamar distancia, pero el primer punto de los que va a calcular la distancia, ya estamos dentro de él, es el dis, y el segundo punto es el que va a llegar como parámetro. Entonces aquí le pondremos punto P. Se pone un poquito diferente el parámetro en el código de Java que en el diagrama de clase, porque el diagrama de clase debe servir para cualquier lenguaje, no nada más para Java. Bueno, entonces aquí vamos a escribir en este método involucra dos objetos de la clase punto, ¿sí? Y vamos a indicar aquí cuáles son esos. El primero es el que manda llamar al método, que se convierte es en el dis. Cualquier objeto que mande llamar un método, dentro de ese método sí, es el objeto dis, es el yo. ¿Sí? Entonces aquí vamos a poner, ese objeto es el dis. Ya estamos dentro de él, estamos en el dis. Y el otro, el segundo objeto, es el que llega como parámetro. ¿Sí? Que en nuestro caso le llamamos P, le podemos haber llamado con otro nombre, ¿no? Ok, entonces, esta instrucción que puse por acá, la puse en el código, ¿verdad? Bueno, aquí mismo, pero que en esto. Bueno, esta la voy a copiar acá en las notas. A ver, la voy a copiar aquí, ¿sí? Eh, bueno, aunque le voy a poner otro color. Ahí está. Es la misma instrucción que tengo acá en el código, ¿eh? Bueno, entonces vamos a poner aquí unas flechitas. Está bien en verde, vamos a poner aquí. Este objeto y este objeto, dentro del método distancia, este se convierte en dis. Y este se convierte en P. O sea, en la aplicación, mi primer punto se llama A, la referencia es A, y el segundo punto es B. A va a mandar llamar el método distancia. Bueno, dentro del método, A es el dis y B es el P, que es el que pusimos como parámetro. Entonces, la fórmula que nosotros vamos a aplicar, que es esta, pues no va a ser x2, x1, así directo. Va a ser, la x2 va a ser la x de P y también la y2. Y la x1 y la y1 va a ser la xy de dis. ¿Sí? Entonces, nos regresamos. Voy a poner ahí la fórmula a la vista. Vamos a poner, a ver, así. Pero vamos a poner ahí la fórmula, ¿sí? Muy bien, entonces, ahora sí, vamos a calcular la distancia. Vamos a darle un return, porque es nada más aplicar esa fórmula, ¿no? Entonces vamos a decirle return la raíz cuadrada de, y aquí va a ser
x2 menos x1, pero x2 de qué punto, aquí yo no conozco si es A, B o cómo le haya puesto la aplicación a los objetos, pero siempre voy a trabajar con dis, que es el que mandó llamar el método. Si por ejemplo yo aquí le pusiera al revés, que le pusiera b punto distancia a, que por cierto debe salir lo mismo, pues entonces la b sería dis y la a sería p. Todo es cuestión de cómo se llaman los objetos en los diferentes contextos. Bueno, entonces acá, ¿cómo le hago para aplicar x2 menos x1? Dijimos que el primer punto es dis y el segundo punto es p. Entonces x2 va a ser la x de p. Va a ser. Ah, pero tengo que elevarlo al cuadrado, ¿va? Entonces sería mat.pow. Me pide dos parámetros, la base y el exponente. La base va a ser la resta de x2 menos x1. El exponente es 2. Está al cuadrado. Bueno, aquí vamos a decirle a P que me diga cuánto vale su X. Bueno, aquí no es que... mira, no me deja. A veces las ayudas como que estorban, ¿no? Pero bueno. Ahí es para que me deje, ¿sí? Es que cuando activo esa ayuda, sí me agiliza mucho la escritura del código, pero de repente me hace estas cosas. Px menos ¿qué? ¿Menos cuál X? Esta Px es X2, pero X2 pues viene siendo P. Menos la X de qué? Dice X. Ahora, como estamos dentro de dis, realmente no hay necesidad de ponerle el dis. Se lo ponemos para reafirmar que lo estamos haciendo con la X del objeto que mandó llamar el método. Pero si no le pongo dis, es lo mismo. ¿Sí? Bueno, lo vamos a poner, lo voy a dejar así para que se entienda mejor ahorita. Pero ¿qué me falta? Lo voy a poner abajo, ¿no? Ahora este es el cuadrado de la resta de las X. Ahora me falta que el cuadrado de las mat.pow. Ah, por cierto, mejor ahorita ahora va a ser de las Y. P.Y, que no me deja. Menos, bueno, aquí le quito esta comita. Menos dis.y. Ahora, debería haber empezado, calculándolo acá. ¿Me ayudan, por favor? Vamos a calcular esta, ¿no? A ver, ¿cómo sería este cálculo? Utilizando estos datos. Entonces voy a poner aquí un látex. ¿Cómo calcularía la distancia? D es igual, voy a usar la raíz cuadrada, ¿cómo es? SQRT, y entre llaves se pone, aquí le vamos a obtener la raíz cuadrada. Entonces sería, paréntesis, x2, ¿cuánto vale x2? Menos 5, menos 5, menos x1, ¿cuánto vale x1? 8, ¿va? 8. Eso lo vamos a elevar al cuadrado. Y le vamos a agregar ahora más, ¿verdad? Aquí sería más, abrimos paréntesis, ahora y2, ¿cuánto vale y2? Menos 4, ¿cuánto vale y1? Menos 6, y esto lo vamos a elevar al cuadrado. Pues ya está, ¿no? ¿Cuánto da eso, por favor? Sería, bueno, 13 al cuadrado menos 13 al cuadrado más 10 al cuadrado, sumado y raíz cuadrada, por favor. 16.40. ¿Sí? ¿Alguien más que haya confirmado? No por desconfiar, sino para asegurarnos. A ver, checamos. Es 13 al cuadrado, 169 más 100, ¿no? La raíz de 269. ¿Cuánto da? 16.4. Ok, bueno, ahí le dejamos 16.4. Vamos a verificarlo esto acá, ¿no? A ver, entonces voy a poner esto por aquí. 16.4. Vamos a probarlo. Acá en el código ya no me debe marcar error porque ya tengo el método distancia. A ver, ya vi que me había marcado error. Ahí ya no me debe marcar error
porque ya tengo el método de la distancia. Entonces vamos a darle salida, ¿no? Una system distancia entre A y B. Bueno, 2 puntos o lo que sea, más distancia, ¿no? Vamos a probar. ¿Qué me faltó? Bueno, ahí definitivamente está mal, ¿verdad? Algo me faltó por acá. Vamos a ver nuestro. Ah, es que este no le levé al cuadrado, lo levé a la X. Nadie me dijo nada. Al cuadrado, ¿no? Al cuadrado. Ok, bueno, entonces vamos a checar. 16.4. Está el 16.4, ¿verdad? Ya, y estoy interactuando, o sea, aquí, de los ejercicios que vamos a hacer, el tema principal va a ser la interacción de objetos de la misma clase. Y lo vemos mucho en las operaciones matemáticas, en las fracciones, en las matrices, en los vectores. Ahí se utiliza mucho esta idea, que no es un concepto realmente, es una idea. Bueno, ¿qué tal si yo quiero calcular la distancia entre B y A? A ver, ¿cómo le diríamos aquí? Ah, caray, me salí de la clase, del main más bien. Distancia entre B y A. Y esto, en lugar de guardarlo en una variable, le voy a pedir al punto B que calcule la distancia con respecto al punto A. ¿Cuánto me tiene que dar? Lo mismo, ¿no? Pero ahora, en este caso, B se convierte, ya cuando manda a llamar el método, B se convierte en dis y A se convierte en P. Y bueno, lo ejecutamos y nos tiene que dar la misma, ¿verdad? Si calculamos la distancia entre el punto A y el punto A, ¿cuánto va a dar? Distancia entre A y A. Aquí, fíjense, cuando mandemos llamar el método de distancia, A se va a convertir en dis, pero también A va a ser el parámetro. Entonces va a ser el mismo objeto ahí interactuando entre el mismo. ¿Cuánto me tiene que dar ahí? Pues cero, ¿no? Me tiene que dar cero. La distancia entre A y B. ¿Sí? Bueno, queda pendiente, y no lo quiero ver en la carrera, queda pendiente el punto medio. Es interesante también cómo calcular el punto medio. Pero eso ya lo veremos mañana.